tal? Muy buenas tardes, soy Mauricio Weintraub. Un placer estar aquí con ustedes hoy como director de Sintonía, enfoque integral del intérprete de música, para inaugurar una serie de encuentros que vamos a tener en los próximos 4 meses con la idea de anticipar. Cada encuentro será una pequeña anticipación de cada seminario que vamos a dar en el marco justamente de Sintonía y que va a tener que ver con lo que llamamos la interpretación emocional. La idea de estos encuentros es simplemente contar un poquito, brevemente, de qué se va a tratar cada uno de los seminarios, por qué temas iremos transitando, porque la idea de los seminarios justamente es esa, la idea del ciclo de seminarios justamente es esa, acercar a aquellos músicos que así lo deseen algunos de los conceptos más importantes, más centrales, más nucleares de lo que nosotros llamamos la interpretación emocional. Ahí intentaremos ver qué es la interpretación emocional, con qué tiene que ver la interpretación emocional y cuál es el alcance justamente de la interpretación emocional para nosotros los músicos. Obviamente, por supuesto, tanto estos encuentros de media hora de transmisiones en vivo como los seminarios están dirigidos, por supuesto, a quien quiera verlos, pero específicamente a los músicos y más específicamente aún a los intérpretes de música y a los docentes de música. Es decir, son encuentros fundamentalmente para músicos porque vamos a dar vueltas acerca de qué significa ser un intérprete de música, cuál es nuestra tarea en el momento de tocar, para qué estamos en el escenario y sobre todo, como vamos a tratar de ver un poquito hoy y sobre todo en el seminario de la semana que viene, para quién estamos ahí en el escenario. Para eso vamos a empezar a decir que la interpretación emocional es algo que está inserto en algo mucho más grande que hemos llamado el enfoque integral del intérprete de música. El enfoque integral del intérprete de música es una manera de pensar, una manera de mirar, una manera de ver al intérprete de música y, por qué no, también una manera de enseñar al intérprete de música. Es decir, partimos de la base de que el músico es una persona y en tanto persona lo abordamos, lo vemos desde 3 perspectivas fundamentales. La perspectiva más filosófica, en donde tratamos de entender justamente qué significa ser un intérprete de música. La perspectiva más psicológica, en donde tratamos de entender cómo está constituido el aparato psíquico del intérprete de música y cómo esto influye en el momento de tocar. Finalmente, la perspectiva específicamente musical, el aspecto específicamente musical, que va a tener que ver fundamentalmente con qué hay que hacer, cómo nos vinculamos con la obra que estamos estudiando y que luego tocaremos en algún espacio de exposición. A esta parte musical, a este aspecto específicamente musical, lo llamamos la interpretación emocional. Esta mirada, esta perspectiva, este enfoque integral es lo que enseñamos en todas las actividades de Sintonía. ¿Qué es Sintonía? Es un espacio de aprendizaje musical, y un espacio de interpretación. Allí tenemos la formación en interpretación emocional, allí tenemos el ensamble Sintonía, allí tenemos el programa de estudio instrumental, siempre desde la interpretación emocional, y allí tendremos próximamente otros espacios que, si la pandemia nos lo permite, abriremos a lo largo de este año. Vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy nos vamos a centrar básicamente en el aspecto más filosófico. Nos vamos a preguntar para qué y para quién tocamos. Este será el tema de nuestro primer seminario. En el segundo seminario, que será en el mes de mayo, nos introduciremos más en la relación entre alumno y maestro, que es una relación que atraviesa todo nuestro ser músico. En el tercer seminario estaremos trabajando fundamentalmente con cómo abordar emocionalmente una obra y ahí entonces nos meteremos un poquito más en el aspecto ya específicamente musical. Y finalmente, en el último seminario, siempre como les digo es uno por mes, en el último seminario estaremos trabajando acerca de cómo nos tratamos nosotros los músicos a nosotros mismos cuando tocamos, fundamentalmente y sobre todo cuando no tocamos como queremos. Y ahí nos meteremos entonces en el aspecto psicológico.
Sin embargo, como digo siempre, la filosofía siempre está antes de todo, y es por eso que me gustó empezar el seminario y estos encuentros justamente con estas dos preguntas fundamentales si las hay, fundamentales, y que quizás muy pocas veces se nos proponen en algunos de los ambientes musicales. Preguntas fundamentales digo como son: ¿para qué tocamos y para quién tocamos? Es decir, ¿cuál es nuestra tarea en el momento de exposición? ¿Y cuál es el destinatario de nuestro concierto, de nuestra clase, de nuestro concurso? Es decir, ¿para quién estamos tocando? Y yo los invito a ustedes, que quizás muchos de ustedes que me están viendo ahora son músicos, los invito a ir haciendo este recorrido y a pensar en el momento en el que estoy tocando, que puede ser cualquier momento de exposición, puede ser un concierto, puede ser un concurso, puede ser un examen, puede ser una clase, puede ser una audición de alumnos. En el momento en el que estamos tocando, ¿para qué y para quién estamos tocando? Y ustedes se van a encontrar, a medida que vayan indagando y que vayan pensando, ustedes se van a encontrar que en general aparece, lo digo por la experiencia que tengo de hace muchos años que hago esta pregunta en cursos, en conferencias, en charlas, a muchos músicos de todos los niveles, nivel inicial y nivel súper profesional. Digo, ustedes se van a encontrar con que en general aparece rápidamente una primera respuesta que es, yo diría, está en dos sentidos. Bueno, toco para el público, toco para el que me escucha, o quizás toco para mí. Y esto es como una respuesta inmediata que aparece casi sin que yo lo piense mucho. Sin embargo, los invito a todos a preguntarse, o a mejor dicho, a sostener la pregunta, más allá de esta primera respuesta, y a pensar cuál es el objetivo y cuál es el destinatario. Es decir, puedo entrar por cualquiera de las dos preguntas. Es como si fuera una pregunta con dos puertas de entrada. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el destinatario? Cada uno elige por dónde quiere entrar. Y a ir detectándonos en el momento de tocar y empezar a pensar fundamentalmente en el momento en el que no la estoy pasando bien. Porque cuando la paso bien, quizás pasa más de largo la pregunta. Pero cuando no la estoy pasando bien, cuando quizás estoy temiendo, cuando quizás la situación no es todo lo placentera que me gustaría, los invito ahí a pensar para qué estoy tocando y para quién estoy tocando. Los invito a ir deteniéndonos en el para quién e ir detectándonos en quién es el que me importa que se vaya contento de mi concierto. Es decir, ¿dónde está mi mente? Quizás hay mucha gente en el público, pero mi mente está sobre todo en alguna persona. Estamos buscando a aquella persona que más me importa que se vaya contenta con mi presentación. Estamos buscando a aquella persona que no me gustaría que me vea en esta presentación en donde no la estoy pasando bien o no estoy tocando como me gustaría. Estamos buscando a aquella persona en donde mi atención se centra mientras estoy tocando. Y más allá de si estoy de acuerdo con tocar para ella o no tocar para ella, más allá de si me parece bien o me parece mal, los invito a darnos cuenta que cuando nosotros estamos tocando pensando en que a determinada persona le guste mi concierto, o si lo quieren hacer más general, cuando estamos pensando en que al público le guste nuestro concierto, estamos tocando para esta persona o para este grupo de personas. Y si ustedes me acompañan, los voy a invitar a pensar que si estamos tocando para esta persona o para este grupo de personas, definitivamente no estamos tocando para nosotros. Ustedes me dirán, ¿pero por qué no? Puedo tocar para el otro y puedo tocar para mí. Sí, pero no en última instancia. Quiero decir, si el otro espera una interpretación y yo quiero tocar otra interpretación, si el otro espera A y yo quiero tocar B, en algún momento voy a tener que decidir, porque no puedo tocar dos interpretaciones a la vez. Y entonces acá los invito a preguntarme, y a preguntarse, y a preguntarnos, acá los invito a preguntarnos, ¿para quién toco si tengo que decidir?
Y si quieren le damos una vuelta más y los invito a preguntarse si es que han experimentado alguna vez, como la enorme mayoría de los músicos, si han experimentado temor escénico. Los invito a preguntarse en el momento en el que están temiendo, en el momento más displacentero, ¿para quién están tocando? Y en general les va a pasar lo que en general hace ya casi 20 años me pasa cuando doy clase. Que los alumnos, los músicos que asisten a mis clases, van dándose cuenta cómo dedican su concierto a que a otro le guste su interpretación o su manera de tocar. Es decir, usan su concierto para que a otro le guste su concierto. Y más allá de si lo consigo o no, digo, más allá de si finalmente consigo que al otro le guste mi concierto, más allá de eso, no estoy tocando para que a mí me guste mi concierto. Y entonces los invito también a pensar que si estoy tocando para que a otro le guste, o sea, este sería el para quién, en definitiva estoy tocando para que el otro se vaya contento, para que el otro me admire, para que el otro me ponga una buena crítica en el diario, para que el otro me dé un puesto en la orquesta en donde estoy concursando, para que el otro me ponga una nota buena en el examen, para que el otro diga que soy parte de sus alumnos elegidos. Estoy tocando para que el otro me valide como músico. En definitiva, estoy tocando para que el otro me quiera. Y yo los invito, si alguno de ustedes o muchos, como suele pasar, se ven reflejados en esto que estoy diciendo, si algunos o muchos de ustedes sienten que algo de lo que estoy diciendo es verdad, los invito a ver lo que nosotros los músicos en general hacemos con nuestro concierto. Cuando digo concierto, digo cualquier momento de exposición. Y lo que hacemos con nuestro concierto, y esta es una tarea que los músicos deberemos ir aprendiendo a no hacer, lo que hacemos con nuestro concierto es regalárselo a otro para que el otro nos quiera. Con la consecuente e inevitable consecuencia, de que incluso si conseguimos que el otro nos quiera, nosotros nos perdimos el concierto. Quiero decir, si yo estoy tocando Bach, todos los que me conocen saben que yo soy bachiano hasta el final. Si yo estoy tocando Bach y mientras toco Bach estoy pensando en que el otro me quiera, quizás consigo que el otro me quiera y a Bach me lo perdí. Entonces, estoy tocando Bach y a Bach me lo perdí, aunque al otro le guste mi interpretación y le guste mi presentación. Y si ustedes se ven en algún punto reflejado en lo que yo digo, los invito entonces a lo siguiente. Los invito a hacer el siguiente recorrido. Y el siguiente recorrido es el siguiente. Si ustedes son músicos, los invito a pensar, como en general hago, en el primero o al menos alguno de los primeros momentos en donde se sintieron tocados por el sonido. Es decir, que puedan ir a aquel o aquellos primeros momentos en donde algo del sonido los atrapó. En donde quedaron, yo diría, fascinados por el hecho sonoro, sin darse cuenta quizás, sin darse cuenta de que esto estaba pasando. Así como algunos nenes quedan fascinados con el fútbol, otros quedan fascinados con el color, otros quedan fascinados con los números, los músicos quedamos fascinados con el sonido. Y los invito a que busquen aquellos primeros momentos, quizás fueron tocando algún instrumento, quizás fue escuchando a alguien tocar o cantar, quizás fue viendo a alguien o escuchando alguna grabación. Los invito, a que contacten con esa primera vez o esas primeras veces y les pregunto qué edad tenían. Lamento ahora que no estén aquí para contestar, pero si ustedes piensan, lo más probable, porque esto es lo que me pasa permanentemente en los cursos, lo más probable es que la enorme mayoría de ustedes diga que esto fue cuando eran un niño o una niña, o a lo sumo 12, 13, 15 años a lo sumo,
Es muy difícil encontrar a alguien cuya primer contacto, primera conmoción con el sonido haya sido después de los 15 años. Y si se reconocen en ese nene, o sea, si reconocen y recuerdan aquel nene o aquella nena que experimentaba por primera vez la conmoción sonora, si la ponen a esa nena o ponen a ese nene delante de ustedes, lo miran mientras está conmovido con el sonido y le preguntan: ¿para quién estás tocando o cantando o escuchando? ¿Para quién estás tocando? ¿Y para qué? Ningún nene va a decir que está tocando para otro. Todo nene, en su momento de conmoción sonora, dice, en realidad no dice nada, porque si le hablamos lo estamos interrumpiendo, pero si pudiera hablar, diría que está tocando o cantando para sí mismo y solo para conectarse y disfrutar de ese momento. Y acá los invito a mirar cómo todo nene que conecta con el sonido está jugando un juego, el juego que más le gusta. Y cuando digo un juego, no lo digo peyorativamente como en general los adultos hablamos del juego de los niños. Lo digo con todo el profundo respeto que siento por el juego de los niños, porque para los niños el juego es lo más serio de su vida. Y entonces digo que el juego que está jugando este nene tiene dos elementos. Tiene al nene y al sonido. Y que el nene está en contacto con el sonido. Es más, lo que más quiere es estar en contacto con ese sonido. Y no hay nadie más afuera de ese juego. Quizás hay otro jugando también. Y entonces son tres, pero están todos dentro del juego. Y que, como me gusta decir en general, muchas veces el músico, que hoy tiene miedo escénico, muchas veces en la vida del músico ha pasado una escena que a mí me gusta llamar escena mítica, que aunque no haya pasado de la manera que voy a describir, siempre pasó de alguna manera similar. ¿Y qué es la siguiente? Está el nene o la nena en contacto con su sonido, está cantando una canción, está tocando un instrumento, está viendo a alguien tocar un instrumento y tiene 5, 6, 7, 8 años. Y a medida que está en ese contacto, cada vez toca mejor, cada vez puede conectarse más y entonces un adulto, que siempre es la mamá o el papá de alguna manera, lo ve y le dice: ¡qué bien que tocas! ¿Por qué no tocas para mí? Y ahí el nene dejó de jugar. Primero, no puede entender lo que significa tocar para otro porque él está tan conmovido con lo que está pasando en su relación con el sonido que no entiende realmente lo que significa que ahora tiene que tocar para otro porque el sonido es una experiencia para él. Pero claro, como lo pide el papá o la mamá, el nene lo intenta y entonces pasa de jugar un juego de 2 a jugar un juego de 3. Es decir, pasa de jugar un juego en donde está solamente él y el sonido a jugar un juego donde está él, el sonido y el otro, que es siempre papá o mamá. Esto de pasar de jugar un juego de 2 a un juego de 3 ya es grave, pero no es lo más grave. Lo más grave es que el nene pasa de tener el sonido como fin a tener el sonido como medio. ¿Como medio para qué? Como medio para que la mamá o el papá estén contentos con él. Es decir, el sonido deja de ser un fin y pasa a ser un medio para otra cosa. Dicho de otra manera, pasa a ser dinero. Dinero para ganar el cariño de papá y mamá. Ustedes me van a decir, bueno, pero ahora yo ya no soy un niño, soy un adulto, hace 10, 15, 20 años que toco y no está ni mi papá ni mi mamá. Sí, pero no. Porque después, lo que muchas veces pasa, por supuesto no siempre, pero lamentablemente muchas veces, es que cuando empezamos a estudiar música, este esquema de tres se
a ser rígido en nosotros porque se nos enseña esto. Cada vez que vamos a la clase, a que el maestro esté contento con nosotros. Cada vez que vamos a un examen, a que el jurado nos ponga alguna nota. Cada vez que vamos a un concurso, a que el jurado del concurso nos dé un premio o un puesto. Cada vez que vamos a un concierto, a que el público nos aplauda. Cada vez que hacemos esto, y los invito a ustedes a pensar cuántas veces hacemos esto, cada vez que hacemos esto, estamos repitiendo este juego de 3 y estamos renunciando al juego de 2. Estamos dejando de tocar para conmovernos con Bach y estamos pasando a tocar para que otros nos quieran cuando tocamos Bach. Al primer juego, al juego de 2, en interpretación emocional lo llamamos tocar para intentar hacer música. Al segundo juego, al juego de 3, en la interpretación emocional lo llamamos tocar para intentar hacer carrera. Y yo no estoy en contra de las carreras. Lo que estoy tratando de pensar junto con ustedes es si nuestro objetivo en el escenario es tocar para intentar hacer música o tocar para intentar hacer carrera. Porque pasa lo siguiente, si yo me dedico a hacer música, seguramente a alguien le gustará y alguna carrera haré. Pero si yo me dedico a hacer carrera, aunque haga una gran carrera, nunca estaré haciendo música, porque siempre mi mente y mi intención estarán afuera de mí y afuera de la obra que estoy tocando y estaré pensando en los que me están mirando. Esto está tan automatizado en nuestro medio musical que uno tarda mucho tiempo, diría yo, tarda mucho tiempo en darse cuenta a qué juego está jugando. Sin embargo, los invito a pensar en su estudio cotidiano. ¿Cuánto hace que no me conmuevo? ¿Cuánto hace que no me emociono? ¿Cuánto hace que no me conmuevo en un concierto? ¿Cuánto me importa lo que los demás dirán de mí? ¿En qué pienso cuando pienso en mi vida musical? ¿Pienso en la modulación que hace Bach en el compás 25? ¿O pienso en si voy a entrar en determinada orquesta o no? ¿En qué pienso cuando voy a mi clase? ¿Pienso en si mi maestro me va a ayudar o no con esto que tengo que estudiar o que no me sale? ¿O pienso si a mi maestro le va a gustar o no la clase que voy a dar? ¿Voy a dar una clase o voy a tomar una clase? Y tantas otras preguntas que nos propongo hacer en esta charla de hoy, en el seminario de la semana que viene y en cada espacio que abrimos en Sintonía. La semana que viene, el sábado por la mañana, vamos a tener el primer seminario que va a tratar justamente de esto. ¿Para qué y para quién hacemos música? Será de 9 a 12 de la mañana, en horario de Argentina estoy hablando, y es por Zoom para músicos o para personas que no sean músicas también, pero específicamente para músicos de Argentina y de cualquier lugar del mundo hispanoparlante. Pueden inscribirse. Hay un límite en la inscripción, pero pueden inscribirse todavía, insisto, personas de Argentina y de cualquier país hispanoparlante. E incluso pueden inscribirse personas que no puedan estar ese sábado porque el seminario se graba y después se les envía a los inscritos. Lo mismo ocurrirá con los otros 3 seminarios, que como digo, daremos uno por mes entre abril y julio. Hace años que trabajo con la interpretación emocional, hace años que dirijo Sintonía y enseño interpretación emocional no solo aquí en Sintonía, sino también como profesor permanente en los máster de interpretación del Centro de Enseñanza Catarina Gurska de Madrid y de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago de Compostela, que depende de la Universidad de Santiago de Compostela, ambos en España. Lo que he visto es mi experiencia, no es la verdad, pero es mi experiencia después de tantos años y la comparto con ustedes. Lo que he visto es que independientemente del lugar donde estemos, he dado muchas clases, además de en Argentina, en Colombia, en México, como digo, en España, en Brasil y en algunos otros países, independientemente del lugar en el que estemos,
algo nos atraviesa como músico y algo nos pasa como músico. Estoy hablando fundamentalmente de lo que se llama músico académico, el que hace música clásica. Y si bien, por supuesto, esto no es para todos, sí es para la inmensa mayoría de músicos que conozco. Algo nos pasa, digo. Y si bien ahora tenemos muchísima más técnica que hace 20 años, tenemos muchísimo más elementos que hace 20 años, también tenemos mucha menos conexión que hace 20 años. Y uno dice, ¿y esto cómo sucedió? ¿Por qué si aquel nene contactaba directamente con el sonido sin tener idea de la armonía, ni de forma, ni de estructura, y sin tener ningún recurso técnico? ¿Por qué 20 años después los recursos han crecido tanto y la conexión se ha empobrecido tanto? Los invito a pensar dónde está ese nene o esa nena que conectó por primera vez con el sonido y que es por quien estudié música y por quien soy músico hoy. ¿Dónde está hoy cada vez que voy a tocar? ¿Va conmigo al escenario y se expresa o hace tiempo que no pienso en él y en ella? Les agradezco muchísimo el ratito de hoy compartido. Quienes quieran enviarnos mail para inscribirse al seminario o por cualquier tipo de consulta pueden hacerlo al mail que está en pantalla, sintonía.email@gmail.com. Será siempre un placer recibir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios o su deseo de participar en nuestras actividades. Les agradezco mucho, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.